Esta serie de mensajes, conociendo nuestro Dios, conociendo, oiga bien, al Dios que todo lo puede, al Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 3. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad y el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que este conocimiento, para que esta palabra que salga de mi boca, sea tú hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Bendice los corazones, danos una mente receptiva, danos, oh Señor, un corazón dispuesto a atesorar la palabra que en esta mañana nos has traído. Señor, que sepamos, que valoremos, que tenemos un respaldo grande, Señor, en nuestro caminar, que no estamos desprotegidos, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando, mis amados hermanos, acerca de los atributos o características de Dios. Y al conocer de los atributos y características de Dios, oiga bien, como cristianos, como hijos de Dios, nos ayudan a saber que el que nos respalda, que el que nos compró con su sangre preciosa, oiga bien, hasta aquí no ha perdido ni uno. Oiga bien, ¿cómo no, pastor? Porque fíjense que yo salí mal en este problema, pero no fue Dios, fui yo el que perdió esa batalla. ¿Por qué? Porque no quise cambiar mi vida, porque quise seguir viviendo bajo mi voluntad. Ay, es que Dios no me ha sanado, y no es el eterno, pues, y no es el todopoderoso, el omnipotente, pues, el omnisciente, el que todo lo conoce, y no es Él. ¿Por qué no puedo sanarme? ¿Por qué seguí dándole la Coca-Cola? ¿Por qué seguí tomando sopepata? ¿Por qué seguí, oiga bien, comiéndome esos camarones a las 10 de la noche, cuando ya voy un adulto, y a las 10 de la noche ya no puedo comer? Pero yo le seguí entrando. Y con los triglicéridos altos, con la azúcar alta, con la glucosa alta, con problemas gástricos, de reflujo. Pero, Señor, ¿por qué no me sana? Porque no dejas de comer. Entonces, los atributos de Dios, oiga bien, nos ayudan a conocer quién está delante de nosotros. Porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra. Y Él va limpiando y quitando todo lo que nos estorba para que nosotros siempre vayamos por la senda de justicia y su verdad. Pero el problema es, oigan bien, que muchos cristianos no queremos conocer a Dios. Pero ¿sabe por qué no queremos conocer a Dios a plenitud? Porque no quiero cambiar mi estilo de vida. Y en la manera o en la medida, oigan bien, que nosotros conocemos de Dios, el mismo Espíritu Santo que está dentro de nuestro ser, si somos hijos de Dios, vamos a hacer la aclaración, ese mismo Espíritu nos está diciendo, hey, eso ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya conozco más a Dios. Entonces, a muchos creyentes no nos gusta que se nos predique de estos temas dentro de los cultos. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser confrontados con el pecado. A mí no me gusta que me digan, ¿quién quiere tener $200,000 para el otro año? ¡Amén! ¿Ah? ¿Quiénes no quisieran tener $200,000? Yo lo que les puedo decir aquí es que como fue de la lotería, de la única forma que usted los podría tener, humanamente. Pero primero, yo le voy a enseñar ¿a qué? A conocer realmente quién es Dios. ¿Quién me puede ayudar en mi enfermedad? ¿Quién me puede ayudar en mi problema? ¿Quién me puede ayudar en mi angustia? El mismo salmista dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y Él me oyó y respondió mi oración. Entonces, hemos visto, y ahí aparecerá, las características que solo aparecen en Dios y en ningún otro ser
de la creación. Anteriormente vimos la aceidad, otro de los atributos: eterno, que es infinito, que es inmutable, omnipresente, soberano, y oiga bien, vimos la omnisciencia de Dios. Entonces, a través de estos atributos vamos conociendo, oiga bien, que como cristianos necesitamos mejorar nuestros estilos de vida, que como familias necesitamos caminar como Dios quiere que caminemos. Y aquí viene, si Dios lo conoce todo, este 2019, entonces ya dejemos de mentirle a nuestra esposa. Y no, ya Dios lo sabe que estoy mintiendo. Pero ¿cuánto somos unos mentirosos en nuestros hogares? Le seguimos fallando a la esposa, y no estamos hablando de infidelidad. Pero aquí vuelvo a lo que anteriormente he dicho: ¿cuánto realmente nuestros cónyuges saben cuánto ganamos? Este es un buen año para decirle a usted a su esposa o a su esposo que tiene una cuenta en el banco. Y que tiene ahorrado $10,000. Y que por 15 años le ha hecho aguantar hambre. Decirle: mira, amor, fíjate que he logrado ahorrar esto. Vámonos para Roatán. Es un buen año, hermano, para empezar diferente. Pero muchas veces, oiga bien, conocemos a Dios, pero no quiero vivir como Dios manda. No quiero caminar como Dios me exige. Y oiga bien, y es por eso que nuestras familias durante este 2018 no hemos logrado avanzar como deberíamos de haber avanzado, mi amado hermano. ¿Cuántas veces leímos el Proverbio 1? 12 veces. Perdón, lo leímos, quiero ver. Sí, 12 veces. Leímos el Proverbio 1. ¿Cuántas veces me habló? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no quise cambiar. Pero quise seguir siendo un insensato. Entonces, cuando yo empiezo a conocer de Dios, cuando yo empiezo a relacionarme más con aquel que murió en la cruz de Calvario por mí, y que desde la eternidad, como Él dice, me escogió y puso sus ojos en mí, y me mandó personas a que me llevaran el Evangelio que cambia y que transforma, entonces ese mismo Dios es el que quiere que en esta mañana seamos diferentes. Ese mismo Dios infinito, eterno, omnisciente, es el que quiere que empecemos a caminar como Él quiere que caminemos los hijos de Dios. Allá dice que no fue arrebatado y no caminaba con Dios. ¿Por qué? Porque hacía lo bueno y lo recto en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, hemos pasado un mal año porque no queremos enmendar nuestras faltas? ¿Cuántos todavía vivimos enojados, peleados con el cónyuge porque no le quiero decir: perdóname porque me equivoqué, perdóname porque te ofendí? Pero este año va a ser diferente. Este año, oye bien, le va a decir usted a su esposa: hoy voy a caminar como Dios quiere que camine. ¿Y qué le va a decir la señora? Ver para creer. ¿Cuántos nos dirían ver para creer? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es que yo lo empiece a vivir en mi casa. Y no voy a esperar que sea mañana 31, 12 de la noche, 12 y 1, no. Hoy al salir de aquí vamos a empezar a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estoy conociendo a Dios, hermano. Porque estoy conociendo a aquel que me amó. Entonces, hoy vamos a ver uno de los atributos, oigan bien, que a la gente no le gusta conocer. Que no quiere que se les hable de esos atributos. Porque solo quiero, oiga bien, conocer a Dios, pero por el lado del amor, de su bondad. De esa canción que dice: oh, bondad tan infinita para el mundo pecador. Pero no quiero conocer la otra parte de los atributos de Dios. Y esa parte que en esta mañana vamos a aprender es acerca de la ira de Dios. Y ese es uno de los atributos, oiga bien, que está dentro de nuestro Dios. Y dice que la ira de Dios, oiga bien, no es el atributo más popular. ¿Quién quiere meditar sobre la ira o el enojo de Dios? Nadie, hermano. Porque a nadie le gusta que nos digan
que nuestro pecado nos va a traer consecuencias y que la ira de Dios va a venir sobre nuestra vida y sobre nuestras familias. Y le voy a decir algo, la ira de Dios cuando llega a la vida de una persona, llega para limpiar, hermano. Llega devastadoramente, y lo podemos ver a través de la palabra de Dios. En el libro de Joel se puede ver que llegaron las langostas y acabaron con todo. Lo podemos ver en las plagas de Egipto, cómo Dios obra, porque oiga bien, cuando la ira de Dios llega a la vida del creyente, pues es para cambiar, hermano. Y por eso es que Dios nos va dando ¿qué? Advertencias. Como cuando usted pone el Waze, usted pone el Waze y le dice, sigue derecho, y a 300 metros vas a cruzar a la derecha. Son instrucciones que nos está dando una maquinita, a través del GPS, y usted le obedece a la maquinita, sí, porque quiere llegar ¿a dónde? A su lugar de destino. Entonces, así es Dios, nos va dando, oiga bien, instrucciones, nos va dando direcciones, ¿para qué? Para que no caigamos bajo la ira de Dios. Algunos dirán que el amor y la ira son contradictorios. ¿Cómo es que un Dios de amor, un Dios que se fijó en la humanidad, en un Dios que puso una solución al problema del ser humano y envió a su Hijo en su infinito amor, hoy viene y dice que también tiene de lado la ira y el enojo? ¿Cómo es que un Dios amoroso puede castigar? ¿Ya se ha preguntado usted eso? Entonces, hay muchos que preguntan, ¿cómo puede un Dios que es amor llenarse de ira? ¿Cómo puede un Dios que es amor castigar tan duramente a sus criaturas por pecar contra Él? ¿Nunca se ha preguntado eso usted? Señor, ¿y por qué yo? Que te he servido por 20 años, Señor, hoy estoy atravesando un cáncer. Señor, ¿y por qué yo que te sirvo? ¿Por qué mis hijos son marihuanos? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa del padre de familia, que solo pasaba metido en la iglesia y descuidaba a sus hijos. Todo hermano tiene que estar pesado en una balanza, porque todo tiene que tener un mismo equilibrio dentro de la vida cristiana. Entonces, por eso es que muchos dicen, ¿cómo puede un Dios que es amor castigar? ¿Ah? ¿Cómo es que Dios va a castigar a su creación? Es imposible. Y esto no es para meterle miedo, hermano, sino para que reflexionemos que con Dios no podemos jugar, porque Dios es amor, ¿o no? Pero el fuego consumidor también. No nos va a pasar como los de Core, que se va a abrir la tierra, no. De que vamos a agarrar fuego, tampoco. Estamos hablando que nunca vamos a lograr salir de nuestras adversidades, de nuestros problemas. Dice, la ira y el castigo no son dignos de un Dios de amor. Sin embargo, no podemos escoger los atributos de Dios, oiga bien, que nos gusten y dejar a un lado los demás. O sea que yo solo me voy a quedar con la parte buena de Dios. Pues como Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fiel, y voy a hacer a un lado la justicia, voy a hacer a un lado la ira de Dios. No, mis amados hermanos, todo creyente, oiga bien, que es un hijo de Dios, tiene que vivir juntamente con todos los atributos de Él. Y esos atributos, oiga bien, nos van a hacer que usted y yo amemos y valoremos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y es la salvación. Vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Oiga bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres. Hermano, Dios, a través de su palabra, nos ha dejado muchos ejemplos de su vida. ¿Y por qué nos ha dejado ejemplos? Para que no juguemos a ser creyentes. Es difícil, hermano, ser cristiano en este mundo tan convulsionado, tan lleno de tentaciones. No podemos seguir jugando a decir que soy un hijo de Dios y viviendo una vida a mi antojo. No puedo. Es como que yo, mañana 31, después de la Santa Cena, me voy a echar una botella de whisky a la casa. Y el martes esté predicando aquí en Familias en Victorias de Santidad. No puedo, hermano. No puedo tener una doble moral. No puedo ser aquí el padre y el pastor y allá afuera siendo un gran novio. No puedo. Porque el día que yo empiece a vivir una vida como esta, entonces va a venir sobre mi vida, oiga bien, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede jugar. Y si estamos aquí y ya vemos esposos, oiga bien, ya no juguemos, hombre, como dicen, al cristiano seductor, que andamos enamorando a la secretaria o a la recepcionista. Ya no podemos. Porque ¿qué va a pasar cuando esa mujer, oiga bien, me diga, vamos pues? ¿Qué va a pasar? Por mi machismo y mi orgullo y mi soberbia, para que no digan, este maricón, voy a tener que ceder a eso. Y ahí va a llegar, ¿qué? La ira de Dios a mi vida. Entonces, porque la ira de Dios, dice, se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, hermanos. No podemos jugar, porque el castigo llegará. La ira de Dios no significa que Él, oiga bien, se siente avergonzado o irritado por alguien. Dios odia el mal, es decir, el pecado, la injusticia, todas las cosas que matan y destruyen. Entonces, Dios no me odia a mí. Dios odia ¿qué? El pecado, la transgresión. Cuando yo, sabiendo que soy un hijo de Dios, oiga bien, me gozo y me alegro en la maldad o en la injusticia que yo estoy cometiendo. Eso es lo que odia el Señor. Cuando yo ando hablando injurias de las personas, cuando yo ando hablando las cosas que no son, oiga bien, y levanto un chambre, entonces ahí va a venir la ira de Dios sobre mi vida. Ahí va a venir la ira de Dios sobre aquellos, oiga bien, que andamos destruyendo la vida de personas que son inocentes. Entonces, todas las cosas que matan y destruyen, sobre todas esas vendrá la ira de Dios. Si Dios odia el pecado, Él ciertamente juzgará al mundo algún día. Podemos decir que la ira de Dios es un reflejo de su amor. Todos aquellos que aquí, que tenemos hijos, cuando usted los regaña, ¿por qué los regaña? Porque los ama. ¿Por qué los corrige? Porque los ama. Cuando usted le echa llave a la puerta porque no van a salir, ¿lo hace usted por hacerles un mal? No, usted le echa llave para que no salgan porque los ama. Cuando yo corrijo a mis hijos es porque los amo y quiero lo mejor para ellos. Entonces, oiga bien, la ira es un reflejo del amor de Dios. Y es parte de sus atributos. Entonces, hermano, cuando le esté pasando la factura al Señor, no se enojen. Cuando el Señor nos esté dando, como dicen, aunque no queramos, no nos enojemos, sino que enmendemos y aprendamos a vivir de una mejor manera para que la ira de Dios se aleje de nuestras vidas. Vamos a Éxodo 32, 9 y 10. Éxodo 32, 9 y 10. Ahí me esperan que llegue. Éxodo 32. ...32, 9 y 10. ¿Tenemos? Amén. Y dice la palabra de Dios:
Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, o sea, eran necios. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Y qué dice? Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Y cayó la ira de Dios sobre su pueblo en ese momento. No cayó. ¿Sabe por qué no cayó? Porque Moisés imploró misericordia. Pero ¿qué quiero enfocar en esta parte? Esto es lo que quiero enfocarme. Déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Y qué dice? Y los consume. Claro, si usted sigue leyendo, ahí Moisés vino: Señor, ¿cómo vas a creer, Señor, que vas a acabar con este pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios de ti? ¿Qué van a decir ellos? ¿Que sacaste a tu pueblo para matarlos? ¿Y qué dijo el Señor? Tengo misericordia. Y ahí se activa otro de los atributos de Dios, que es la misericordia. Entonces, hermano, cuando la ira nos va a tocar, prepárese. Prepárese. Como decía un pastor, no le ande pidiendo al Señor que lo calme rapidito. No le diga: Señor, cambiame aunque me duela, pero Señor, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, y prepárese, dijo. Porque si usted no está preparado emocional, espiritualmente y orado, es posible que se vaya de la iglesia de Jesucristo. Así que tengan cuidadito con andarle pidiendo una limpieza general al Señor, y que sea, como dice, en 2 segundos, porque entonces Dios se la va a hacer. Entonces, ahora dice: déjame que se encienda mi ira en ellos. Hermano, cuando la disciplina de Dios llega a la vida del creyente, oiga bien, hay que estar preparado. Y si en esta mañana, espero que no haya aquí, que sea que tal vez alguien que esté necesitado de venir nuevamente a los pies de Cristo, si en esta mañana nos hemos vuelto rebeldes para con Dios, hoy es una buena mañana para volvernos a Él. Esta es una buena mañana para venir a los pies de Cristo nuevamente, abrazarle y decirle: perdóname por haberme alejado. Perdóname, Señor, porque no hice lo bueno ni lo recto delante de ti en este 2018. Pero en esta mañana, Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero ser diferente. Quiero volver a mi primer amor. ¿Por qué? Porque si la ira de Dios toca nuestras vidas, oiga bien, nos va a pasar la factura, mis amados. Pues vamos a Efesios, capítulo 5, versículos 5 y 6. Efesios, capítulo 5, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, amados hermanos, no juguemos, no juguemos. A un hermano que me mandaba unos audios haciéndose el bolo: ni de broma me los mande, le decía. Ni de broma me mande un mensaje que está haciendo el bolo. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo puede ocupar esos mensajes para mandarle una piedra de tropiezo. Oiga bien, ni de broma anda invitando a la secretaria a ir a cenar o a almorzar. Hombre, porque ya puede entender mal. Y después a usted va a pasar por la guillotina. Entonces dice que nadie os engañe con palabras vanas. Alejémonos de esos cristianos. Bueno, que dice que son cristianos.
como dice el pastor, cristianos carnales, que dicen que son cristianos, pero no lo son, que dicen que tomarse una copita de vino no es malo, ni tomarse una cerveza es malo, porque se toma para la digestión. Y no es malo fumarse un cigarro en la noche después de la cena, porque espantamos los zancudos. Entonces no es malo. Aléjese de esas malas palabras, de esas palabras vanas. Aléjese de esas personas que le siguen diciendo, vos ofrender tu iglesia y seguir viviendo la vida que querás, si de todo modo Dios te tiene bendecido. No, hermano, aléjese de eso. Aléjese, oiga bien, aléjese de toda aquella persona que va a influenciar su vida negativamente y lo va a alejar de la bondad de Dios. Pero le decía yo, ¿cuántos en este año Dios nos ha tenido bien? ¿Ha faltado elemento en su casa? Yo veo que no. El mío no ha faltado, usted lo puede ver también. Siempre ha habido desayuno, almuerzo y cena. Hermanos que de repente le regalan algo aquí y allá, y Dios siempre ha estado con la provisión diaria. Si ofrece Coca-Cola ya no la agarren. Son bromas, hermano. Entonces, que nadie nos engañe. Ya somos, oiga bien, suficientemente maduros nosotros para poder estarnos enredando en las cosas de este mundo. ¿O no es maduro usted? Creo que es maduro espiritualmente, ¿va? Como dice el apóstol Pablo, ya no somos niños, hermano. Un niño cristiano es aquel que acaba de recibir a Cristo y está en su primer año de su primer amor, ¿ah? Que siente un fuego por venir a la iglesia, por leer la palabra, por orar, por hacer eso. Ese es un niño espiritual. Pero cuando ve algo malo en un líder o en una persona que ya es cristiana, cuando ve que está tomando, cuando ve que está haciendo cosas, entonces como está niño, como está bebé, se va de la iglesia. Amén. Podemos ver la ira de Jesucristo, porque Él es el Cordero, y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, 15 y 17. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice la palabra: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y que dice, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Entonces, hermano, en la balanza de la vida del cristiano, a un lado tiene que estar la ira y al otro lado tiene que estar el amor. ¿Por qué le digo eso? Porque si yo conozco al Dios de amor, pero también conozco al Dios de ira, me va a hacer vivir una vida balanceada en el Señor. Una vida balanceada, pastor, sí. Y ese balance en conocer la ira y el amor de Dios, oiga bien, va a hacer que yo ame y respete a Dios por sobre todas las cosas. Va a hacer que yo, como hijo o hija de Dios, oiga bien, voy a reflexionar antes de hacer o cometer algo que va en contra de la voluntad de Dios. El conocer la ira y el amor de Dios, a eso nos lleva, iglesia, a saber que aquel
oiga bien, que nos amó en la cruz, también nos puede pasar una factura. También, oiga bien, puede venir sobre mí la ira de Dios por hacer las cosas incorrectamente. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Un juez severo en Jesús o un Salvador? ¿Qué tiene usted? ¿A un juez severo o a un Salvador? Porque si en esta noche, si en esta mañana, perdón, tengo un juez severo, prepárese. ¿Para qué? Para recibir a Jesús en esta mañana en su corazón. Porque un juez severo está sobre todos aquellos que no han recibido a Cristo. ¿Qué tengo? ¿A un Salvador o a un juez? Mire lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36. Y dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Desde cuándo está la ira de Dios sobre la humanidad? Desde la caída del hombre. Desde allá en Génesis capítulo 3. Desde ahí está la ira de Dios sobre todo ser humano. Pero ¿quién vino a quitar esa ira del ser humano? Jesucristo. Entonces, en esta mañana por ahora le pregunto, ¿quién es Jesús en su vida? ¿O un juez o su Salvador? Porque si para usted es un juez, entonces le es necesario nacer de nuevo hoy. Si Jesús es mi Salvador, Él ya me libró de la ira de Dios. Y si me estoy portando mal, por consecuencia que va a venir a mi vida, el castigo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que la versión NBI dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, hermano, la ira es uno de los atributos de Dios que el cristiano debe conocer. Porque la ira de Dios viene a ser como cuando a usted lo mandan con el niño al partido de su oficina y le dicen, hey, hoy te mandaron con el freno de mano, va. ¿Por qué? Porque como digo, con el niño no se va a ir a fregar con los compañeros, no se va a ir después a otro lugar, no va. ¿Por qué? Porque anda su niño. Entonces, la ira de Dios es como el freno de mano del creyente. La ira de Dios sabe que si yo soy un hijo de Dios y ando actuando mal, va a venir un castigo a mi vida. Va a venir la paga del pecado. Va a venir la consecuencia de mi desobediencia. Va a venir el pago de mis malas elecciones. Va a venir el pago de mi mala administración como hijo de Dios. Entonces, la ira de Dios es uno de los atributos, oiga bien, que a las personas no les gusta conocer. Porque ese atributo, oiga bien, me hace, si ando caminando mal, entrar en temor. Porque a nadie le gusta ser confrontado. Es como que hoy se presentara alguien, mire, este niño es suyo. Y dice, ¿a dónde? Es como que allá me estuviera esperando fuera una muchacha, mire, este niño es suyo. ¿Y de dónde? Ese bicho no es mío. Yo tendría autoridad para decir, ese no es mío. Mírale la nariz. Y el niño bien narizón, bien ese no es mío. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tendría la autoridad para hacerlo. Pero si no fuera así, no salgo. Díganle que el pastor ya le fue. Y allá en la esquina me está esperando unos 8 bolos en un pica para irnos para la playa. Y el pastor chica de él no ha venido. Pero si yo bajara y los viera ahí, ¿qué le dijera? ¿Nos vamos? Ah, no va. ¿Y ustedes quiénes son? Hasta hemos venido a buscar. Si yo nunca he salido con ustedes. Pero si dijeran, y ayer en la noche que estábamos en la ESO,
que ya te habías tomado 6. ¿Cómo saliera yo de este lugar? Avergonzado. Porque, oiga bien, está llegando la ira de Dios. Es como cuando el pastor, no voy a decir nombre, lo encontraron en cierto motel. Y las personas empezaron a decir, ya le llegó ya le va a llegar el castigo de Dios. No, ya había llegado. No es que iba a pagar, ya estaba pagando. Entonces la ira de Dios, oiga bien, nos ayuda a tener una vida equilibrada en el Señor, a no ser abusadores de la gracia de Él. Porque ¿cuántos creyentes somos abusadores de la gracia de Dios? Porque Dios es amor. Y aquí está el pastor Mario. Hay unos otros pastores allá afuera que tienen vidas desordenadas. Pero la ira de Dios va a llegar. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dice que hay un joven, oiga bien, creo que no hay tanto joven, por lo que están escuchando, si tú estás jugando el sexo libre antes de casarte, te va a llegar tu castigo. Te va a llegar. Más si eres creyente, te va a llegar. Porque con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. Y la gracia del Señor, oiga bien, y de eso hablaba hoy en el culto de la sede de la Iglesia Central, que muchos juegan con la gracia de Dios. El mensaje de ahora en la mañana estuvo atinado. Le quitó el pelo a muchas personas que creen que son salvas y no lo son. Porque le voy a decir algo. Si la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y si yo sigo siendo alguien que de plano no camina correcto ni recto, necesito tener un encuentro con mi Salvador. Porque sigo viviendo bajo la ira de Dios. Porque cuando vivimos, oiga bien, sobre la salvación de Dios, sobre la gracia de Dios, yo todos los días me voy a esforzar a ser un mejor hijo de Dios para vivir en bendición, amado hermano. No le demos chance al enemigo, oiga bien, que en este 2019 nos haga vivir bajo la ira de Dios, bajo la mala administración, sino que aprendamos a vivir en la bendición de Dios, como le dijo a Jefté, hay alguien, allá está hay uno, que es impedido de una pierna, vayan y tráiganlo, porque yo le voy a dar todo lo que el mundo le había quitado, y va a vestir la ropa del rey, oiga bien, y va a comer a la mesa del rey. A eso hemos sido llamados los hijos de Dios, a vestir y a comer a la mesa del rey. Pero el enemigo está haciendo el trabajo sucio. Y muchos de nosotros estamos cayendo en esas redes del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque no hay un alimento espiritual en mi vida. Para muestra un botón. ¿Cuántos hemos leído la Biblia los 365 días, 364 días del año? Hasta aquí. Si a veces ni su servidor la lee en el día. Por los afanes. Y le voy a decir, y no es leer el proverbio, es leer mi devocional diario. Agarrar un libro y empezar a estudiar. A veces ni yo lo tengo. Ahora imagínense, y si el pastor no lo tiene, ¿cómo estarán las ovejas? Mire, si preparar un mensaje, para mí es un alimento como usted no tiene idea. Escuchar 2 mensajes en el día, yo me estoy alimentando, iglesia. Yo no paso a escuchar, ya claro que escuche, la única música que escucho es la de Niceto Molina que ponen ahí en la oficina. De los Johnnies, de los Temerarios. Y ahí yo con mis audífonos estoy escuchando un sermón. Estoy escuchando a ciertos predicadores. Y tengo que alimentarme. Cuando no tengo de mi devocional, escucho hasta 3 sermones. Y digo, yo tengo una libreta ahí en mi escritorio. Y algo que me sirve lo anoto. Y le pongo familia, devocional. Y ahí voy anotando. Los devocionales que yo les mando a ustedes, aquellos que tengo sus números de teléfono, ese devocional yo lo leo hasta que ya lo he enviado. No lo leo antes. Porque si lo leo antes, empiezo a sacarle galladas al devocional y digo, esto no va aquí, sí, pero que no es para vos, es para las personas que lo están enviando. Entonces, hermano, si quiero vivir una vida en bendición de parte de Dios, oiga bien, tengo que conocer a mi reino.
Tengo que conocer a mi Salvador. Oiga bien, y el problema del cristiano es que solo basta con haber recibido a Cristo. No. Esa es mi salvación. Conocer a Jesús es que Él me va a salvar. Pero ¿cómo tener una mejor vida en Cristo? Conociéndole, hermano. ¿Y a través de qué lo voy a conocer? A través del libro, a través de la Santa Biblia, a través, oiga bien, de su revelación. Aquí está, ve. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Jesús? A través de la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, si usted no ve, no puede ver aquí que diga atributos de Dios, no están así, pero están dentro de la Biblia. Y por eso es que dice que los atributos de Dios han sido revelados ¿a dónde? En la palabra de Dios, porque aquí los podemos encontrar. Imagínense, solo uno pudimos ver, son 3 que vamos a ver hoy. Regresemos a Hebreos 6:13. Y aquí terminamos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por su mismo. Porque Dios no es un Dios creado, porque Él es, y este versículo es parte de los atributos de Dios, que es la aceidad. ¿Cómo vamos a ser mejores creyentes? Conociendo más a Dios, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre,